Les quiero contar que los antropólogos forenses que buscan, por ejemplo, a los desaparecidos desde el año 1984, es un trabajo científico que por supuesto ayuda a desenterrar nada más ni nada menos que la verdad. El equipo argentino de antropología forense fue conformado allá por 1984 para investigar la desaparición claramente de personas durante la dictadura militar y hoy es un referente fundamental, mundial, en la identificación de víctimas y también en la investigación de violaciones a los derechos humanos en más de 60 países. Por eso estoy en contacto con la vocera del equipo argentino de antropología forense, Silvana Turner, quien está a cargo del equipo que participó de los hallazgos en el ex centro clandestino La Perla, por ejemplo, allí en Córdoba. Gracias por atenderme, Silvana. Sebastián Shapiro la saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, ¿qué es ser antropólogo forense? Explíquele, estamos en una mesa, nos sentamos, ¿a qué te dedicas? Yo soy antropólogo forense. Ah, ¿y eso? Bueno, eso lo que se puede en líneas generales decir que es justamente el empleo de las herramientas que la antropología y la arqueología ofrecen aplicadas a investigaciones en el contexto de una investigación legal, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, como mencionabas, poner estas herramientas para la búsqueda, la excavación con estas técnicas de la arqueología que permiten recuperar tanto restos óseos como cualquier otra evidencia de la manera adecuada, para luego analizarlas con las técnicas de la antropología que permiten establecer, por ejemplo, el perfil biológico de esa persona, ¿no? O sea, rasgos como la edad, el sexo, y con eso, y a los fines de la identificación, poder establecer esas hipótesis sobre la identidad, la posible identidad de esos restos, a lo cual se suma la genética forense, ¿no? Entonces el arqueólogo, el antropólogo forense es un auxiliar de la justicia en el contexto médico-legal, digamos, ¿no? Para el trabajo con restos óseos, de recuperación y análisis de restos óseos humanos. Uh-huh. Silvana, vamos al campo. Están las personas trabajando, hacen un hallazgo en un lugar donde la investigación daba cuenta de algún lugar, se procede a encontrarse con estos restos óseos. ¿Cómo es el operativo? ¿Cómo es la investigación? Genéticamente, ¿cómo se puede saber el paradero de esta gente? Y cuando se tiene certeza, se hace aviso a la familia para restituir los restos y que, por supuesto, cada uno, de acuerdo a su creencia, dé un cierre con su ceremonia, sus creencias, bueno, aportar los elementos necesarios a la justicia y que haya un cierre de esta historia y también un esclarecimiento. Sí, desde ya, bueno, mencionaste básicamente los tres objetivos principales del trabajo, que es por un lado dar la respuesta a la familia sobre lo ocurrido con su ser querido, aportar evidencia a la justicia, por eso es el contexto, digamos, forense concretamente, y también la reconstrucción en la memoria histórica, ¿no? En nuestro caso. Entonces, la investigación tiene distintas etapas. Básicamente, en primer lugar, hay que reunir elementos de la investigación suficientes que puedan dar cuenta de aquellos lugares donde pueden encontrarse cuerpos y también de quiénes podrían ser esos cuerpos. Una vez que tenemos elementos suficientes para reunir esa información, digamos, que permite llegar a un lugar con una hipótesis de quiénes podrían estar enterrados en ese sitio, en el caso de que se trate de enterramientos, la arqueología hace su trabajo para la recuperación y la documentación, porque la arqueología o lo que tienen estas intervenciones es que no se pueden reproducir como un experimento, porque una vez que se altera un contexto de inhumación, no se pueden volver a poner las cosas como estaban. Por eso es tan importante usar la arqueología, que hace este trabajo de forma científica y que además documenta todo este proceso. Una vez que se recupera todo ese material, está la etapa de laboratorio, decimos, o de análisis justamente de esas evidencias. A partir de ese análisis, los objetivos básicamente son, por un lado, aportar a la posibilidad de la identidad de esos restos, y por otro, aportar también evidencia sobre la causa o la manera de muerte. En cuanto al objetivo de la identidad, a finales de los años 90, sumamos la herramienta de la genética forense, que ha avanzado mucho y que permite recuperar ADN de esos restos óseos
y compararlo con el ADN recuperado del supuesto familiar a partir de la donación de una muestra de sangre, por ejemplo. De esa comparación surge la posibilidad de la identificación. Más o menos ese es el proceso. ¿Cuál es el banco de información o cuánto es el banco de información en cuanto a la cantidad de ADN aportado versus lo encontrado? ¿Y cómo es el macheo de todo esto? Sí. Bueno, el EAF, el Equipo Argentino de Antropología Forense, tiene un banco de datos genéticos que inició hace ya 20 años y un laboratorio de genética forense propio en la ciudad de Córdoba, y está permanentemente una convocatoria abierta a todos los familiares que quieran donar de forma gratuita y voluntaria una muestra a este banco, porque la posibilidad de reunir mayor cantidad de muestras de los familiares es lo que permite la identificación. Concretamente, en la actualidad tenemos restos óseos recuperados que no han podido ser identificados porque no han hecho match, digamos, no han coincidido con las muestras de determinado grupo familiar. O sea, eso desde ya que es una convocatoria que por los canales de comunicación directos con el equipo cualquier familiar puede establecer contacto y bueno, y tener una respuesta. Eso por un lado. Entonces es muy importante el trabajo genético, y para eso esta contribución, digamos, de las familias, porque de eso depende básicamente la posibilidad de la identificación. Hay familias que aportan no solamente su ADN, sino también datos para que la justicia, bueno, fue secuestrado en esta ciudad, creemos que fue trasladado a tal lugar, o tenemos este indicio, esta pista. Se trabaja también seguramente sobre elementos que después hay que corroborar para seguir las pistas. ¿Hay un grupo destinado especialmente para esta tarea o no? Sí, o sea, cuando el EAF empieza a trabajar en el año 1984, por básicamente impulsado, ¿no?, por los familiares y organizaciones que reclamaban que se investigara qué pasó con sus seres queridos y de forma científica. Entonces se empezó a hacer todo un trabajo de investigación justamente sobre los hechos, ¿no? Así el EAF ha reunido también testimonios y bases de datos. También estaban, por supuesto, lo que aportó la CONADEP en su momento, ¿no?, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, en donde había información tanto sobre las víctimas como sobre posibles lugares de entierro. Los familiares siempre han sido una fuente importante de conocimiento de no solamente de las características físicas de esa persona o la posibilidad de hallar una ficha odontológica o algún registro médico, sino también muchas veces son aquellos quienes conocían datos o información histórica, ¿no?, información sobre los hechos concretos. Todo eso que llamamos nosotros la investigación preliminar, concretamente, que hace a esa posibilidad de decir, bueno, determinadas personas o persona fue vista en determinado centro clandestino, se va reconstruyendo y conociendo cómo las fuerzas de seguridad y la represión actuaba en torno a estos sitios, y así se hacen hipótesis sobre a dónde buscar y dónde hallar estos restos. Voy a hilar un poco más fino. Un cabello, una pieza dental o un resto óseo, ¿tienen diferentes características que sean mejores para su investigación? Digo, que es mejor encontrar, para ustedes investigadores, para hacer el macheo de ADN, es mejor encontrar qué piezas, porque puede ser algo aislado. Mira, acá hay un resto de dentadura, por decirlo, sí, que está, o varios, entonces hay que clasificar esto. Esto es más difícil que encontrar un hueso, que encontrar hebras de cabello, o los tres revisten el mismo sentido cuando se analiza un ADN. Al no tratarse de cuerpos recientes, cabello es el material con que menos se cuenta y el menos deseable, en cierta forma, para los análisis genéticos en nuestro contexto, pero sí, tratándose, por ejemplo, si recuperáramos los restos completos de un cuerpo esqueletizado, entonces ahí tenemos material óseo y también material o piezas dentales, ¿no? Entonces se muestrea tanto un fragmento de resto óseo como una cantidad en gramos de
diente, una muela que esté en condiciones para ser analizado. Esos dos materiales son principalmente de los cuales se extrae el ADN. Y voy a poner un ejemplo que tiene que ver con lo trabajado recientemente, o más bien con los anuncios que se hicieron recientemente sobre las identificaciones de Córdoba, en donde no teníamos cuerpos completos, sino fragmentos aislados de restos óseos y piezas odontológicas. Uno de los casos se identifica a partir de la recuperación de ADN de un diente. Perfecto. Gracias por atenderme, Silvana, y por este panorama tan esclarecedor para muchísimas personas que desconocen el trabajo, que también la importancia de encontrar estos elementos y cómo se trabaja internamente para dar cuenta de poder restituir un familiar desaparecido. Muchas gracias a ustedes. Por favor. La vocera del equipo argentino de antropología forense, Silvana Turner, que está a cargo del equipo que participó de los hallazgos en el ex centro clandestino La Perla en Córdoba.